Bueno, amigos, bienvenidos de nuevo a su espacio como el Guarapo. Sigue José Luis Faría dando problemas con la salud, aunque hoy por primera vez lo aceptaron en el Parlatino y tiene una reunión larguísima ahí discutiendo el grave problema que para Venezuela ocurre hoy. Y es lo que decíamos ayer en el programa, el señor presidente Obama se tira una declaración contundente declarando a Venezuela peligro estratégico para el gobierno de los Estados Unidos. Esto nos llamó la atención porque hace exactamente 3 años dijo lo mismo, pero sin agregando una palabra, no. Dijo Venezuela no es un peligro estratégico y ahora dijo sí es. ¿Con qué cambió de hace 3 años? La parranda de la torre que tiene allá Andrade, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Todos esos tipos que se han ido a Ponte, no sé qué, le han ido armando un parapeto y el camarada Obama va tras los reales del PSUV. Eso le ha caído muy bien al señor Maduro, que tuvo la oportunidad de pararle el trote a Obama con algo de estatura de estadista y no quedó bien. Quedó bien, Maduro ayer lo más lejos que llegó fue a leer la proclama aquella famosa del Cabito y no, puso como ministro del Interior a uno de los involucrados, de los perseguidos, de los sancionados, ¿cómo es que se dice eso? De los no sé qué, de los acusados. Pues. Hoy, para sustituir a José Luis, traemos un trabuco político, conocido dirigente sindical, vencedor de Chávez porque le ganó un referéndum, el de la CTV, el primer referéndum que perdió Chávez lo dirigió León Arimendi, dirigente sindical conocido, abogado laboral, asesor jurídico de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, militante de la izquierda venezolana hace muchos tiempos y tenemos por delante un país complejo. León, bienvenido. Bueno, efectivamente un país complejo. La verdad que te agradezco la invitación, a ver si el café se pone de verdad aguarapao. La situación está complicada, efectivamente. Pero hablando de eso, del modo como el gobierno asume el asunto, porque a nosotros en el mundo de la izquierda, a mí en lo particular, y supongo que también a ti, eso de que los gringos vayan por delante de una. No, sería preferible que este problema venezolano se quedara entre los venezolanos y lo resolviéramos nosotros. A mí esa cosa me cae un poco, así no me agrada para nada, esas intervenciones norteamericanas en nada, porque además ellos son como decíamos antes, pues ponen un elefante caminando sobre Una cristalería. una cristalería. Porque eso a mí me preocupó, yo lo confieso. Mira, la historia de los gobiernos latinoamericanos ha sido una historia, la de los gobiernos de los últimos 40 años, de lo que me refiero a los gobiernos democráticos, de un antiimperialismo inteligente. Porque ninguno, a pesar de que estaban las insurrecciones armadas, el impulso a la lucha política militar de la izquierda contra la democracia o contra la dictadura, como ella fuera, en el grueso de la gente había una negociación inteligente con los Estados Unidos, porque si algo es peligroso, difícil y complicado, es deberle un favor a los gringos. Sí, claro. No, pero además iba por la otra acera, porque de alguna manera eso le alimenta el discurso a Maduro, ¿no? Entonces ellos han venido insistiendo en que los gringos están a punto, fue lo que ayer, casi que tenemos a los marines ahí en la puerta, y entonces eso de alguna manera le da piso a ese discurso. Y si es verdad, entonces es verdad la guerra económica. Entonces, Hombre, caray. Entonces, todo este disparate que estamos viviendo, porque eso también vale la pena decirlo, si el gobierno fuese de lo que la mejor tradición de izquierda, con alguna solvencia cultural, intelectual, que planteara las cosas de otra manera, no tan burda como. Entonces, eso también hace poco creíble la idea de. Hace no sé cuántos programas, 3 o 4, depende de las enfermedades de José Luis Faría. Vino el profesor Arnaldo en 2 tiempos. En la primera habló y le desarrolló una teoría ahí que gustó mucho, cuando nos llamaron y tal, que fue
no la transición, sino un gobierno de coalición, porque Venezuela estaba reventada. Y la segunda tomó un giro que fue el artículo de él el sábado, que lo llamó la falsa revolución. Usted que viene del mundo de la izquierda, militante de esa causa, con todos los valores que positivos eso tiene, y las fallas económicas que parece que no la abandonan nunca la propuesta de la izquierda. Usted ve aquí una revolución, usted siente que cuando usted era izquierdista y peleaba, le daban aquel poco de garrotazo ahí en el Tigre, ¿tenía algo que ver lo que usted soñaba con lo que nos está gobernando? No, 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 no. Es que en ese sentido, esto es como que lo más primitivo de la izquierda. Es lo que Jorge Teodoro insiste en decir la izquierda borbónica, pues ni aprende ni olvida, ¿no? Y entonces todo el tiempo es un resentimiento. Pero además ese disco rayado de mirar el mundo con el mismo prisma con el que se miraba hace un montón de años. O sea, no haber evolucionado es parte de este drama, de esta tragedia, ¿no? O sea Ahora, que, aquí no hay una revolución en este momento, en este mundo, implica una adaptación a los cambios que el mundo está viviendo. El mundo está lleno ahora de nuevas tecnologías, estamos viviendo la sociedad de la información, o sea, todo, hasta la propia idea propio concepto de clase obrera es vetusto, ya no dice nada. ¿y cuáles son las fuerzas progresistas más activas del desarrollo de la fuerza productiva para generar el cambio trascendente que nos hará libres? Hasta en eso el gobierno es absolutamente inconsistente, ¿no? Porque ¿sabes qué? Ese discurso está en el manifiesto comunista, por cierto. Aprobaron un mamotreto que se llama Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que se hizo con abierta violación de la Constitución, porque el presidente de la República no tenía facultades para eso, pero bueno, se valieron de una ley habilitante que no daba facultades para eso. Pero eso es lo que dice el profesor que ellos utilizan todas las habilitantes no para transformar instituciones, sino para bypassear instituciones. Sí. Entonces, bueno, pues en la medio de la campaña electoral hicieron, pero al punto. En ese decreto desapareció la noción de obrero. Antes la ley hablaba de empleados y obreros. Entonces esta ley habla de trabajadores. El concepto obrero se mantiene como una especie de resabio porque en la administración pública, para distinguir a los que están amparados por el estatuto de la función pública y los que no lo son, entonces se mantiene el término obrero. Los obreros se rigen por la ley del trabajo, los empleados por el estatuto. Bueno, pero sin embargo, los mismos que hicieron esa ley, entonces dice que Maduro es el presidente obrero, y estoy hablando de la clase obrera. Pero nunca fue obrero. Ese señor además agarró materia prima y la transformó en materia elaborada, incluyendo su plusvalía. Si me acuerdo del caletre, por ahí iba, ¿no? Para utilizar un término que ya veníamos utilizando en el MAGE, en el MIR, en otros, en el tiempo posterior al repliegue, pues, ya se comenzó a hablar de trabajadores, porque se advertía desde aquellos tiempos que los avances tecnológicos estaban cambiando a eso que antes llamaban los trabajadores. Hoy en día todos tienen un nivel importante de calificación, son como indispensables para que los procesos productivos avancen. Entonces son técnicos, son egresados de los colegios tecnológicos, de las universidades. Hay efectivamente obreros, pero no son la parte más importante. O sea, nosotros tenemos las fuerzas motrices de los cambios en este mundo moderno, están demasiado asociados a quienes trabajan en esas empresas, están en la tecnología de punta. Bueno, pero esas clasificaciones en la ley del trabajo están hechas para diferenciar el contrato colectivo de qué será el contrato del estamento de la función pública, que ellos hacen contrato colectivo los empleados. Sí, pero tú me decías que no, es que el gobierno los bypassea. Entonces, no, por ejemplo, el año pasado se anunció el presidente de la República, se va a discutir el contrato marco de la administración pública. El contrato marco, esa es la palabra, entonces, que no soy experto. Ahora ese contrato no se negociaba desde 2004. O sea, los empleados de la administración pública desde 2004
no ha habido 2004, o sea, 10 años acumulados. 10 años acumulados sin que se haya renovado. No, los profesores no están muy lejos, porque el 2007 venimos con el mismo sueldo más 3 ajustes. O sea, con todo y que los profesores entramos en esa dinámica y hay conflictos y hay protestas y paro. Y entonces, pero es la única manera de obligar al Bueno, pero al así, gobierno así son los trabajadores en todas partes. Cuando Sí, no le pagan, hacen paro. Claro, los trabajadores, no me estoy refiriendo a esa capacidad sino es que un gobierno que se declara obrerista, que no debería ocurrir. Dice. Eso no debería ocurrir, debería estar presto a entenderse, a buscar aproximaciones. Entonces, bueno, pero el cuento es que después de 10 años se dice que se va a negociar el contrato marco. Bueno, y esas negociaciones se iniciaron el año pasado y todavía no termina de haber humo blanco, ¿no? ¿Y eso es un hecho aislado o pasa en todos los sindicatos? No, pero bueno, la Federación Médica no ha podido negociar más nunca. Bueno, en general, los gremios que hacen vida en la administración pública han tenido dificultades. Vamos a meternos un viaje al pasado. Entonces, eso hace que el tema del diálogo, del entendimiento, el camino natural de la lucha obrera, de la lucha, está como bloqueado. En un gobierno que... Ahora, eso es la repetición de lo que hicieron todos los partidos comunistas que accedieron al poder. Mataron ese izquierdismo al movimiento obrero. Lo aniquilaron. O sea, el movimiento obrero pasó a ser lo que hace Nicolás, que es que los convoca para actos de respaldo al gobierno. O sea, el movimiento sindical, desde la perspectiva de los que están gobernando, es para hacerle... Ellos convocaron un congreso obrero en el Poliedro el año pasado y ahí no pidieron de reivindicación, pero ni los zapatos para los tipos que trabajan de riesgo. Ahí lo único que resolución obrera que hubo fue aumento de la gasolina. No, eso es igualito, Ricardo. Eso es el mundo al revés. Tú ves, pero es como que, por eso la influencia cubana de verdad existe, pero es un esquema, ¿cuál era uno de los problemas de la vieja Unión Soviética y que acabó con los partidos comunistas? Pues es que le impuso como política que el tema era defender a la Unión Soviética. O sea, tú tenías que defender, tenías que ser prosoviético. Hoy que venimos de un acto allá hablando de tal cual y de Teodoro. O sea, eso fue una herejía que Teodoro dijera por allá en los inicios de los 70. León se refiere a un acto que organizaron en la Asociación de Profesores protestando la persecución y el cierre del diario Tal Cual por tracalerías judiciales y administrativas de este gobierno. Volvemos a la reunión. Claro, pero entonces decía que era lo que se cuestionaba en aquellos momentos y qué fue lo que hizo a los partidos comunistas, organizaciones dóciles, bueno, que tenían que estar alineados con la idea de que lo más importante era defender a la Unión Soviética, trayendo las cosas para acá. Entonces ustedes tienen movimiento obrero, lo que sea, cualquier movimiento que haga vida en los alrededores del PSUV y del gobierno es para defender al gobierno. O sea, no es que el movimiento de los trabajadores tiene una agenda propia, no. La primera tarea de los dirigentes sindicales del gobierno es defender al gobierno. Pero eso no pasa en ningún lado, porque las inspectorías del trabajo no son fuentes de defensa de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo no es un sitio donde los trabajadores se sienten amparados. Los sindicatos no son legalizados. Los sindicatos le ponen todo tipo de trabas para poder legalizarse. Además tienen que hacer elecciones controladas por el CNE, que eso fue derrotado en el referéndum que tiró Chávez en el año 2001, ¿fue? En el 2000. 2000. En el 2000 Chávez tiró un referéndum para volarse a la CTV, perdió, León tuvo ahí participación activa y tal, y una de las ideas era que el CNE controlara a los sindicatos a través de la reglamentación electoral. Sí. Eso que fue derrotado explícitamente es hoy por la vía administrativa y de los hechos una realidad. En la Asociación de Profesores, en la PUFA, en donde tú voltees, uno no puede hacer una elección y renovar su autoridad, como le dé la perra gana a los miembros, sin tener que pasar por, qué sé yo, 9, en el caso nuestro creo que pasa el año. Tuvimos que elegir una comisión electoral que aceptaron, que impugnaron, que no les gustó, que sí les gustó. Después la PUFA hizo lo mismo, ganó la PUFA todo el mundo, una plancha que ganó 700-11. Y todavía no los ha reconocido. Y todavía no les ha dado los nombramientos. Ya los reconoció y no le dan los nombramientos. No le da, terminan de Tuvieron una reunión, yo estuve atento a eso por Arreli. Y tuvieron uno de los sindicalistas ahí, pues García también, García no sé qué, el médico. Butó. Él nos dijo,
tuvieron una reunión en el CNE y los tipos le dicen que todavía no le dan el nombramiento. ¿Por qué? Porque eso tarda 4 meses para realizar un sindicato. Entonces, ese manejo del movimiento obrero a través del control administrativo no es exactamente a favor de fortalecerlo. Pero volvemos al mismo tema. La izquierda moderna asumió que los cambios en esta sociedad tenían que ser cambios democráticos, para que hubiese más democracia, para que hubiese más sociedad que Estado. Y lamentablemente los camaradas que están en el gobierno, los amigos que están en el gobierno están empeñados en que todo se vuelva Estado, o sea, que todo esté controlado. Esa es la gran tragedia. Y por eso no hay ninguna apertura a nada, por eso no hay ningún diálogo sincero, porque a fin de cuentas usted tiene que estar plegado a lo que decide el partido y el Estado están confundidos, se confunde una cosa con otra, aquí no hay ninguna separación de nada, todo tiene que obedecer a un lineamiento. Pero tú sabes que yo no caracterizo tanto este gobierno de comunista como de militar, militarista y militarizado. Y es esa escasez y esa incapacidad innata de los militares a discutir cualquier cosa la que tiene ahogado este país. Si tú hubieras visto el panorama, el trasfondo de la rueda de prensa de ayer, de la cadena de Maduro, te das cuenta que más del 60%, estuve sacando la cuenta, 2/3 de los tipos que están ahí sentados son oficiales activos o como se llame, retirados. No, yo O sea, estoy totalmente de acuerdo. no estamos en presencia de unos líderes comunistas que están imponiendo el marxismo-leninismo, no, estamos en una dictadura, no una dictadura porque no lo es, pero es un gobierno militar, militarista y militarizado. Sí, a mí el término ese comunista tampoco tampoco me simpatiza ni me convence para definir. Yo creo que ellos son eso, la izquierda borbónica, o sea, un movimiento que ni siquiera, o sea, la izquierda en la que nosotros militamos, era una izquierda que producía libros, escribía libros, polemizaba, discutía. Aquí lo que se escriben, los libros que produce el gobierno son libros sobre las arañas de Chávez y no sé qué más. Y Brito es un ahí, intelectual, ¿saben? No. Que no aborda ningún problema importante, sino el culto a la personalidad, que sí era típico de esos regímenes, ¿no? Pero efectivamente, cuando uno mueve eso para verle por dentro los textos que no los encuentra, o sea, ¿en qué diablos se están apoyando? Entonces termina siendo eso, un intento por mantener todo controlado. El chavismo aduce mucho que ellos tienen un proyecto de país que es el socialismo del siglo XXI, pero como el socialismo del siglo XXI no existe, todo lo que ellos digan es socialismo del siglo XXI, lo que se llama una trampa, una falacia que dicen los lógicos. No, es una cosa, una barbaridad. Entonces no tienen guía teórica, no tienen elaboración teórica, no tienen conducta moral coherente práctica en el sentido de seguir un lineamiento, no estoy hablando de moralismo eclesiástico ni nada de eso, ni tienen un cuadro ético coherente. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un saqueo organizado. Pero por eso es que no deciden nada, por eso es que no toman ninguna decisión. Me refiero a las decisiones que tienen que ver con abordar la enorme crisis económica que es, y todo le encuentran una justificación. Entonces, la guerra económica, la guerra otra, todos son, no hay nada atribuible a la responsabilidad propia, sino que es causado por unos presuntos enemigos que ellos mismos inventan. Entonces, con ese esquema es imposible que un país salga adelante. Nos queda ahí un minuto y cachito. Tú tocas una frase que siempre fue muy sensible a todos nosotros, que era más sociedad que Estado. Más sociedad que Estado. Correcto, que era la forma, digamos, de la izquierda enfrentada al concepto de disolución del Estado de los neoliberales. Sí. Ajá. Tenemos enfrente la parlamentaria, la ejecutoria por excelencia de la participación social es el Parlamento. Sí. Porque es la generación de leyes. O sea, es la forma como la sociedad organizada se conduce a través de sus porciones, de sus proporciones. ¿Cómo ves eso? Mira, a mí me parece que hay unas... Minuto y medio para que remate este programa. Excelentes posibilidades de obtener un triunfo resonante, un triunfo contundente en términos políticos, y creo que la condición básica para que eso se produzca es que logremos superar algunas de esas cosas que andan por allí. Aquí la línea tiene que ser la línea de las elecciones, y la manera de ganar unas elecciones es participando en un bloque unitario, ¿no? En ese sentido hay que reforzar a la MUP. Yo creo que las críticas bienvenidas sean siempre y cuando vayan en la perspectiva, o para no poner un siempre y cuando, todo el mundo es libre para criticar como quiera, pero en términos de eficacia política, cuando estamos por primera vez, de verdad, ante la posibilidad de propinarle una derrota
derrota al gobierno. Segunda, usted le ganó en el referéndum. Sí, claro, pero digo ahora de cara a la elección de uno de los poderes públicos. Allí se requiere el consenso mayor de todos los actores opuestos al gobierno, porque creo que en la medida en que eso se concrete, se abrirá una perspectiva absolutamente distinta para la construcción de una sociedad democrática, efectivamente. La democratización del país ganaría mucho ganando las elecciones parlamentarias. O sea que la consigna sigue siendo la unidad. Bueno, amigos, tuvimos otra clase de teoría política aquí en Zumba, bien de un activista de toda la vida, León Arizmendi, a quien le agradecemos su presencia y su sapiencia. Mi Twitter sigue siendo @RRicardoRíos1. ¿El suyo cuál es, compañero? El mío es León Arizmendi. @León Arizmendi, difícil. Nos vemos pues mañana. Muchas gracias, León. Muchas gracias a usted.